Un día, yo estaba enseñando a un grupo de jóvenes en la universidad, enseñando un tema de mucha importancia. Yo estaba muy animado para ese día de clase porque íbamos a tocar uno de mis temas favoritos, un tema de mucha relevancia para nuestras vidas, un tema retador y espiritualmente animador. Me había preparado con mucha anticipación y cuando llegué ese día, yo llegué a la clase con muchas expectativas. Cuando empecé a enseñar, los alumnos estaban totalmente enchufados. No obstante, después de pocos minutos me di cuenta de que todos los estudiantes estaban en otra cosa. Me parecía a mí que nadie, absolutamente nadie estaba prestando atención a la clase. Y nadie estaba escuchando ese tema tan importante que yo estaba compartiendo con tantas ganas. No obstante, yo seguí enseñando por varios minutos más. Pero cuando yo miré las caras de los estudiantes, pude notar que algunos estaban viendo Facebook, otros estaban estudiando para otro curso y otros no sé en qué cosa estaban, pero sé que estaban lejos del tema que yo estaba compartiendo. El profesor hablaba, pero nadie escuchaba. Finalmente, ya no pude más. Entonces dejé de hablar. Empaqué todas mis cosas y me fui en medio de la clase porque estaba hablando por gusto. Nadie escuchaba. Hermanos, yo temo que la misma cosa puede pasar con la iglesia durante esta crisis de la pandemia. ¿Saben por qué? Porque muchos están escuchando la palabra de Dios solamente a través de videos como este o a través del internet. La tendencia cuando es así es ser mucho más pasivo en el acto de la prédica. Es como ver cualquier video, como ver la televisión. O sea, puede llegar a ser como un acto de entretenimiento. Podemos interrumpir cualquier prédica para tomar un rico almuerzo o para tomar mi café. Podemos poner en pausa el sermón para atender a otras necesidades o para contestar el teléfono. Ya no es algo que requiere toda nuestra atención. Quizás lo voy a escuchar más tarde. No tengo tiempo ahora. ¿Y qué pasa? Empezamos a formar hábitos donde ya no estamos realmente escuchando, donde ya no sentimos que realmente la palabra de Dios siendo comunicado, donde ya no tratamos el mensaje como un encuentro personal con Cristo. Ese es el mismo problema que el autor de Hebreos temía en el capítulo 2 de su carta. Dios había estado hablando a su pueblo, pero el autor temía que la gente estaba en otra cosa, que no prestaba atención a su mensaje tan trascendente. Por ende, el autor advierte a los hermanos de la iglesia sobre las consecuencias de no prestar atención cuando Dios les habla. Y esa advertencia que es muy relevante para nosotros en la actualidad. Dios mismo nos ha y nos está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Ese es el tema que vamos a analizar en este sermón. El texto se encuentra en Hebreos 2, del 1 al 4. El texto dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. A través de esta reflexión, vamos a ver 3 motivos por qué es absolutamente esencial que prestemos mejor atención a la predicación de la palabra de Dios. 3 razones por qué es esencial prestar atención a la predicación de la palabra de Dios. La primera razón
Tenemos que prestar atención a la predicación de la palabra de Dios porque es Dios que nos está hablando. Es Dios que nos está hablando. Seguramente dentro de ti mismo, cuando yo digo eso, te estás riendo un poquito, ¿no es cierto? Pensando que los predicadores son muchas cosas, pero de ninguna manera son Dios. Y tienes razón. Son pecadores, igual que todos nosotros. No obstante, hay otra realidad que tenemos que reconocer. Puedo ilustrarlo a través de las palabras del apóstol Pablo cuando él escribió a la nueva iglesia de los tesalonicenses. En 1 de Tesalonicenses 2:13, Pablo comenta: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Lo que esa iglesia reconoció y lo que Pablo transmitió es que cuando el predicador fielmente transmite el mensaje de la Biblia, cuando él declara lo que es el verdadero evangelio de Cristo, ese mensaje, aunque comunicado por un pecador, es en verdad la palabra de Dios. Es por eso que debemos escucharlo con mucha atención. Es por eso que debemos obedecerlo, ponerlo en práctica. Ahora, el autor de Hebreos explica la misma verdad, pero desde otra óptica. Él empieza en nuestro texto diciendo: por tanto. ¿Qué quiere decir por tanto? Cuando vemos la frase por tanto, quiere decir que lo que él va a decir en el capítulo 2 se basa en algo que él ya ha dicho en el capítulo 1. Entonces, tenemos que retroceder para entender lo que el autor estaba comunicando en el capítulo 1. Podemos resumir el capítulo 1 en dos verdades principales. Primero, Dios, que a lo largo de la historia ha hablado a su pueblo a través de profetas, etc., ahora, en estos últimos días, nos ha hablado a través de su Hijo. Y esa comunicación a través de su Hijo, que es su última, su máxima, su más clara y más directa comunicación. Escuchen lo que el verso 1 y la primera parte de 2 dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el Evangelio es Dios que nos está hablando. Y Él habla a través de Jesús, su Hijo. Es la primera verdad que vemos en el capítulo 1. La segunda verdad es esta. El autor cita una variedad de pasajes del Antiguo Testamento para mostrar, más allá que cualquier duda, que Jesús es superior a los ángeles. Los ángeles son siervos de Dios, pero Cristo, el Hijo de Dios, es el Rey, es el Señor, es Dios mismo, el Creador y sustentador y el Salvador. Por tanto, dice el autor, el hecho de que Jesús es tan superior a los ángeles, el Verbo de Dios, la palabra de Dios viviente que viene a nosotros a través de su vida y su evangelio. Por tanto, por todas esas cosas, dice, es necesario. Es decir, es totalmente urgente y esencial que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora, ¿qué es lo que hemos oído? Es la palabra de Dios predicada. Es el evangelio predicado. ¿Por qué tenemos que prestar atención al evangelio? Porque en el evangelio es Dios mismo que nos está hablando a través de Jesús. Y su palabra es superior a cualquier otra palabra. De hecho, en los versículos, la segunda parte de 3 y 4, el autor demuestra que ese mensaje de Cristo, él dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, el punto del autor es que el evangelio que Cristo anunció fue confirmado por testigos oculares. Gente que veía todo su ministerio, que escuchaba cara a cara todas sus palabras. Y aún más importante, dice el autor, el mismo Dios confirmó que ese mensaje es superior. ¿Cómo? Obrando poderosamente a través de milagros y señales. Entonces, el evangelio tiene el sello de Dios y el testimonio de testigos oculares y la misma confirmación de Cristo. Por tanto, el mensaje que hemos escuchado, que escuchamos semana tras semana, ha sido confirmado por Dios, que de verdad es su mensaje, que lleva su poder y que logra sus propósitos. Hermanos, no prestar atención a la palabra de Dios siendo predicada fielmente es ignorar el mismo hablar de Dios. Es tapar los oídos en la presencia de Jesús, la palabra viviente. Y es negar el sello de Dios. Hermano, hermana, ¿cómo tratas la predicación de la palabra de Dios? ¿Es simplemente para ti otro medio de entretenerte? ¿Como un video, como una película o una publicación en Facebook? ¿O es una comunicación personal del Dios viviente? Me preocupa mucho todo el ambiente que estamos creando con los cultos virtuales y las prédicas por internet, que los vamos a tomar como algo común, como algo netamente terrenal y ordinario. Nosotros debemos prestar muy buena atención a la predicación de la palabra de Dios, porque en la prédica es Dios mismo hablándonos, y Él mismo ha confirmado eso a lo largo de la historia. La segunda razón por qué debemos prestar atención a la predicación de la palabra de Dios es porque si no lo hacemos, podemos apartarnos de la fe. Podemos apartarnos del mismo Jesús. Esta porción de la carta es la primera de 5 advertencias que el autor lanza a sus lectores. Cada advertencia es dirigida a los miembros de la iglesia, advirtiéndolos que hay un peligro adelante. Un peligro tan serio, tan amenazante, que puede tumbar su fe y llevarlos lejos de Cristo. Ellos tienen que abrir sus ojos para ver el peligro y para hacer todo lo posible para evitarlo. Si no lo evitan, si caen en el hueco que está adelante, van a perder todo. Lo que está en juego, hermanos, a través de estas advertencias, es su destino final, su salvación, su futuro. Entonces, como ves, es algo muy serio. Ahora, ¿cuál es el peligro en esta primera advertencia en capítulo 2, los versos 1 al 4? ¿Por qué es necesario prestar atención al mensaje según el autor? Bueno, el autor dice en el verso 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y aquí es la razón. No sea que nos deslicemos. Cuando nosotros ignoramos el mensaje o cuando no prestamos atención a la palabra de Dios, corremos el peligro de deslizarnos, dice el autor. La palabra que se traduce deslizarnos solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento, aquí, en este versículo. La idea es de apartarse de la palabra. Pero ojo, apartarse es más que un pequeño desvío temporal. Es más que un acto de desobediencia. Esta palabra tiene la idea de alejarse o separarse completamente. O
sea, lo que el autor tiene en mente es la apostasía. Es dejar la fe, es tirar la toalla. El punto del autor es que si los miembros de la iglesia ignoran la palabra de Dios siendo predicada, si no quieren escuchar el evangelio de Cristo cuando es anunciado, corren el riesgo de caer completamente, de alejarse totalmente de Cristo, de abandonar su fe. Cuando nuestros oídos llegan a ser desafinados ante la música del evangelio, cuando ya no soportamos sus avances, cuando ya no deseamos escuchar su voz, afecta nuestros corazones, afecta nuestras lealtades, afecta nuestra voluntad y nos empuja más y más lejos de Él, hasta que ya no hay cómo regresar. ¿Cuántos supuestos cristianos han empezado con ganas de escuchar, pero al final ya no aguantan su voz, ignoran las advertencias y se deslizan hasta caer sin chance de recuperarse? Oh hermano, hermana, no dejes que esto te pase. No tapes tus oídos cuando Él te habla. No trates su mensaje como algo común, como cualquier clase de entretenimiento. Presta atención con todo el corazón, con toda diligencia, para que nunca te deslices, para que nunca te apartes de Él. Es esencial que prestes atención a la predicación del Evangelio para que nunca te alejes de Él. Necesitamos su palabra. Necesitamos escuchar su voz para poder mantenernos firmes en la fe. Y número 3, la tercera razón por qué tenemos que prestar atención a la predicación de la palabra de Dios es porque si no lo hacemos, consecuencias trágicas nos esperarán. Si no prestamos atención a su palabra, nos esperan consecuencias horribles. En los versículos 2 a 4, el autor explica exactamente por qué es necesario prestar atención a lo que hemos escuchado. Y lo hace mostrando cuáles son las consecuencias de no prestar atención. El texto dice, en verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia de esa palabra recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El autor explica la necesidad de prestar atención usando una comparación. Él compara dos mensajes comunicados por Dios a su pueblo a lo largo de la historia. Por un lado, hay lo que el autor clasifica la palabra dicha por medio de los ángeles. En la tradición judía se encuentra la idea de que la ley de Moisés, o sea, el antiguo pacto, fue transmitida a Israel por medio de ángeles. De hecho, Pablo mismo dice en Gálatas 3:19 que la ley fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Y se ve la misma cosa en muchos de los libros no bíblicos de los judíos. Entonces, cuando el autor de Hebreos se refiere al mensaje dicho por ángeles, él tiene en mente la ley de Moisés. ¿Qué de esa ley? Bueno, él dice que cuando una persona desobedecía la ley, ¿qué pasó? Ellos recibieron una justa retribución. Es decir, cada transgresión de la ley resultaba en un castigo justo, un castigo muy fuerte. De hecho, si nosotros analizamos lo que la misma ley decía acerca de las consecuencias de la desobediencia, es para temer. Por ejemplo, un solo ejemplo, es un pasaje largo, pero escuchen lo que dice
Dios en Levítico 26 del 14 a 33. El autor dice, y Dios está hablando, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñaréis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyen vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira. Y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Qué horribles las consecuencias del pecado según la ley del Antiguo Testamento. Dios promete terror y dolor, escasez y soledad, muerte y destrucción. Las consecuencias de desobedecer la ley eran horribles. Pero el autor de Hebreos compara esa realidad con otra realidad más cercana. Él usa una clase de argumento que se llama del menor al mayor. O sea, si el mensaje hablado por los ángeles, es decir, la ley de Moisés, fue firme y cada acto de desobediencia de esa ley resultaba en un castigo fuerte, como hemos leído ahorita, cuanto más, dice el autor, el mensaje hablado por Cristo, quien es superior a los ángeles. Cuanto más si no escuchamos el Evangelio o el Nuevo Pacto. Este mensaje comunicado por Cristo es superior al mensaje anterior.
Ese mensaje comunicado por medio de ángeles no compara con el mensaje compartido por Cristo mismo, quien es superior a los ángeles. Por lo tanto, si ese mensaje antiguo trajo consecuencias horribles, cuanto más cuando ignoramos el mensaje de Cristo. Como dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ves la comparación? No prestar atención a la ley de Moisés trajo consecuencias trágicas. Cuanto más no prestar atención a la ley de Cristo. Si ellos no escaparon cuando desobedecieron, ¿cómo escaparemos nosotros cuando ignoramos un evangelio tan superior? Si ignoramos la voz de Cristo, vamos a apartarnos de Él. Y la trágica consecuencia será un juicio peor que el que se sufría al desobedecer la ley de Moisés. Esperamos un futuro muy peligroso si no prestamos atención a su palabra. Iglesia de Cristo, Dios nos está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Es urgente, es necesario, tiene que ser prioritario que nosotros prestemos atención a su voz. Si ignoramos su palabra, si somos indiferentes frente a su comunicación, si lo tomamos como mero entretenimiento, corremos el peligro de deslizarnos y perder de vista a nuestra ancla que es Cristo. Si hacemos esto, no nos queda más que un temeroso destino, un castigo horrible. No obstante, hermanos, allí está Cristo, hermanos. Allí está Cristo, con sus brazos abiertos, invitándonos a recibir su palabra. Él nos habla, porque Él nos ama. Y Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros tengamos la vida eterna. Por ende, presta atención a Él, a su voz, a su palabra. Recíbelo y guarda su palabra para que Él te salve completamente y para que Él te dé la vida eterna. Dios nos está hablando. ¿Estás escuchando?